Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente en este video en el cual vamos a hablar de uno de los autores más importantes del siglo XX y tal vez el mayor escritor de Europa del Este. Me refiero a Franz Kafka, que nació en la ciudad de Praga, en la República Checa, en el año 1883. Y falleció en Austria en 1924. Fue hijo de una familia judía de comerciantes acomodados y desde niño fue muy tímido e introvertido. El gran problema que enfrentó Kafka y que lo arrastró durante toda su vida fue la compleja relación de amor y odio con su padre. La obra de Kafka tal vez se puede entender mucho mejor si se parte leyendo la carta que le escribe Kafka ya adulto a su padre. Una carta extensa de alrededor de 30 páginas que nunca hizo llegar a manos del padre y que fue descubierta después de muerto el escritor por su gran amigo, el crítico Max Brod, que a la muerte del autor recopiló sus papeles y los publicó, desobedeciendo la orden que le había dado Kafka de quemar todos sus papeles. Gracias a esta desobediencia de Max Brod, conocemos esta extraordinaria obra literaria que en su conjunto podría calificarse como una gigantesca fábula caracterizada por el pesimismo, el desencanto, la incertidumbre, la frustración y el absurdo. Algunas obras de Kafka resultan asfixiantes, leerlas y poder terminarlas. Recomiendo a quienes se quieran aproximar a la obra de este autor, como dije al principio, empezar leyendo esta carta, que es un documento conmovedor, que se inicia cuando Kafka ya adulto recuerda su niñez y confiesa que al enfrentarse a su padre sentía miedo y desconfianza al punto de no poder articular palabras y ni siquiera poder pensar en orden. Incluso señala que siendo ya adulto y escribiendo esta carta, siente gran angustia y tensión. Creo que esta carta permite explicar la obra de Kafka y comprender buena parte de no solo el modo de escritura, sino su sentir frente al arte y al mundo. Entre la educación de Kafka fue alemana. Siendo judío, los padres lo educaron en colegio alemán, hablaba alemán y escribía en alemán. Tuvo 5 intentos de matrimonio, todos fallidos, algunos por oposición del padre, otros por la enfermedad que lo llevó a la muerte, que fue la tuberculosis. Al morir, estuvieron en su lecho de enfermo su gran amigo Max Brod, un tío del autor, y su gran amor Dora Diamant, una muchacha muy joven y llena de vida que lo acompañó en su lecho de muerte. Entre las obras más conocidas de Kafka, entre sus novelas, podemos mencionar El proceso, El castillo, La metamorfosis, Descripción de una lucha, América, que es una novela inconclusa y fragmentada. También escribió aforismos y pensamientos y un diario de vida y cuentos entre los que podemos mencionar Los aeroplanos de Dresde, Ante la ley, Josefina, la rata cantora o El pueblo de los ratones, La muralla china, Un médico rural, etc. Escribió muchísimos cuentos, algunos muy breves, pero todos interesantísimos y algunos angustiantes. En El proceso, la novela El proceso, el protagonista, Joseph K., es detenido un día cualquiera por funcionarios vestidos de policía que no saben la causa por la cual lo detienen.
De modo que cuando él les consulta el motivo de su detención no encuentra ninguna respuesta. Los funcionarios se limitan a recibir órdenes. Luego, el protagonista, Joseph K., se va internando en su afán de hallar una respuesta al drama que lo envuelve, se va internando en un laberinto de informaciones, de equívocos, de expedientes, de resoluciones, sin hallar jamás respuesta a sus interrogantes y dudas. No voy a avanzar más hacia el final para que quienes no han leído hasta ahora puedan sorprenderse con ella. Sí, es importante decir que dentro de esta novela está el cuento Ante la ley, que se lo va a relatar a Joseph K., otro personaje. Y ahora me voy a detener en este maravilloso cuento, que tiene solo 2 páginas, es una parábola extraordinaria que ha llevado a muchísimas y variadas interpretaciones. El cuento consiste en lo siguiente: un campesino llega una mañana ante las puertas de la ley. En la primera puerta hay un guardia de abrigo, bufanda, que le indica que no puede pasar, pese a que la puerta está abierta. Incluso le indica que si quiere, intenta traspasar esa puerta, va a encontrar muchas otras salas, todas precedidas de otro guardia, cada uno más poderoso que el anterior. Luego le va a prestar al campesino un piso de madera para que se siente junto a la puerta y pueda esperar. El campesino ha llevado muchos elementos para un largo viaje, de modo que puede esperar mucho tiempo. Y así pasan horas, días, semanas, meses y años. El campesino intenta sobornar al guardia regalándole todas sus pertenencias gradualmente, y el guardia se las acepta diciendo que lo hace no por interés a las cosas, sino para que él tenga la sensación de que ha intentado hacer algo. El tiempo transcurre hasta que el campesino ha envejecido, ya casi está perdiendo la vista y se acerca la muerte. Y cuando está en plena agonía, tendido en el suelo, le hace señas al guardia para que se aproxime y le dice que hay una pregunta que todavía no le ha hecho, una pregunta que resume todas sus inquietudes. Y el guardia se inclina sobre el campesino para oírlo mejor, porque ya ha perdido parte del oído, y el anciano pregunta: si esta es la puerta que está ante la ley, ¿por qué en tantos años he sido el único que la ha visitado? ¿Por qué nadie más ha venido? Entonces el guardia le responde: porque esta puerta estaba abierta solo para ti, pero ahora que vas a morir, yo la voy a cerrar. Es una parábola desconcertante en que cada guardia que custodia la ley está vigilando un espacio, una sala vacía, donde no hay nada. Da la impresión que el autor quiso señalar que estas puertas son infinitas, que conducirían hacia el origen más remoto y primitivo de la ley. Y como cada sala está vacía, aquí la ley sería un espacio vacío, pero omnipresente. La ley que permite al ser humano, desde los tiempos más remotos, a las tribus y clanes, organizarse, porque sin un hábito, sin una tradición, sería imposible la vida en común. Esa ley se va tornando en un peso enorme sobre el sujeto. La ley es uno de los brazos del Estado. Para Kafka, el Estado y su sombra es una fuerza opresora, al igual que el gigantesco aparato burocrático del Estado, que es un instrumento de dominación que termina reduciendo al individuo a cifra, a expediente, a un insecto.
Por eso el campesino solo puede llegar ante las puertas de la ley, pero no puede atravesarlas, no puede llegar hasta ellas. Queda en su muerte sin respuesta. Sin embargo, también podría significar que la muerte del campesino lo libera del peso de la ley, del Estado, de la burocracia, ya que cuando el guardia cierra las puertas de la ley, terminaría esa opresión. Al quedar fuera de la ley, con la muerte alcanzaría la libertad. Por supuesto que esto son conjeturas. Otra conjetura que yo me hago es si la ley podría representar al padre de Kafka. Tal vez toda la obra de Kafka se explica por esta relación asfixiante e intimidante que tuvo el niño Kafka con su padre. Hay un párrafo de la carta en que le dice al padre: era yo tan débil y pequeño frente a ti que me sentía como un gusano que en cualquier momento tú podías pisotear. Es necesario aclarar aquí que Kafka era un hombre físicamente muy esmirriado y débil, a diferencia del padre, que era un hombre alto, fornido, dominante, autoritario, tremendamente seguro de sí mismo, que jamás dudaba que en su hogar lo que él decía era una ley, que jamás comprendió al niño Kafka en el plano emocional, que cuando él intentaba acercarse a él, tartamudeaba y apenas podía hablar, y se intentaba mostrarle sus intereses, sus sueños, chocaban con esta pared tremenda, esta roca que era el padre, que si bien es cierto nunca lo castigó físicamente, no lograba abrirse emocionalmente al niño y solo podía acercarse a él desde el espacio del intelecto, pero nunca desde la emoción. Cuenta el propio Kafka aquí que una noche, mientras lloraba, el padre entró en su habitación, lo sacó de la cama, lo arrastró al balcón, lo dejó en el balcón y cerró con llave la puerta que comunicaba el balcón con la casa. Señala Kafka en esta misma carta que, siendo ya un hombre, sentía miedo de que un día apareciera el padre y lo arrastrara, igual que al niño, hacia un balcón que lo aislaba de la casa, de la familia, de sus raíces. Kafka arrastró esta herida emocional durante toda su vida y esta herida jamás cerró. Siempre estuvo herido por esta relación que desde niño lo llenó de temor, desconfianza y un sentimiento de culpa. Es importantísimo recordar que esta carta nunca la hizo llegar al padre. Esta carta fue encontrada después de su muerte por su amigo Max Brod, que revisó y organizó todos sus papeles para irlos publicando. El padre de Kafka tampoco aceptó su vocación literaria, siempre la despreció. Lo obligó a estudiar Derecho, siendo que el muchacho Kafka detestaba las leyes. Sin embargo, durante toda su vida trabajó como abogado en una compañía de seguro. Fue un funcionario correcto, eficiente, pero sin ningún interés, al punto que cuando en cierta ocasión le dieron un ascenso, no manifestó la más mínima alegría porque no le interesaba absolutamente para nada los cargos ni las distinciones. Kafka vivió también la Primera Guerra Mundial. Habría que ver cómo sintió un ser hipersensible como él la destrucción de su continente, de su cultura. Fue un ser profundamente desdichado que vio en el matrimonio una oportunidad de desafiar a su padre y hacer su propia vida, pero nunca tuvo la determinación ni la decisión para concretar una relación. Es difícil leer a este autor sin salir a veces deprimido y otras amargado,
Parece que Kafka, en su extraordinaria fábula fantástica, fue capaz no sólo de sintetizar y pintar de manera magistral su propio fracaso en la vida social de su época, en la vida familiar de su época, y también el desencanto y la incertidumbre del hombre contemporáneo en la sociedad actual. Ese es el mayor valor de su obra, que a veces en poquísimas páginas, como ocurre con todas las parábolas, con los cuentos sufíes, con las pequeñas narraciones del hinduismo, logran decir lo que en Occidente a veces se intenta señalar en 600 páginas y un maestro de la India puede sintetizar en 10 líneas. Su obra toda presenta siempre al hombre impotente ante aquellas fuerzas superiores, el Estado, la burocracia, la ley y tal vez detrás de todo ello la figura paterna como símbolo de un poder asfixiante. Reitero, leer a este autor es mejor hacerlo comenzando por la carta, ya que explica mucho de sus traumas, de su visión de mundo, que lo llevó a desconfiar tanto de sí mismo, a dudar tanto de su propio talento, que pidió antes de morir a su amigo quemar sus papeles. Por suerte, Max Brod era un carácter totalmente distinto, era un hombre enérgico, activo, y no le hizo caso. Franz Kafka murió muy joven de tuberculosis. No sabemos qué habría sido de su vida si hubiese vivido más años, pero de acuerdo a sus escritos, a su diario, a sus aforismos, a sus pensamientos y a la carta que he citado tantas veces, es probable que hubiera arrastrado su herida emocional por toda la vida, manteniendo sus inseguridades, su tremenda crisis existencial y su feroz debilidad frente al poder. Los invito a acercarse a este autor de forma gradual y ahora los voy a dejar con un brevísimo texto de mi cosecha, de mi producción, que les va a leer Mariana. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Una sonrisa. Israelitas y filisteos vivían separados por un viejo rencor que enfrentó a dos figuras muy desiguales. David era un pobre pastor, ignorante, chico y flaco. Su única gracia era que tocaba el arpa con mediana habilidad y usaba una honda fabricada por él mismo. Una honda que en sus entusiastas palabras poseía características únicas. Por su parte, Goliat era un filisteo gigante, excéntrico, aparentemente invencible. Al menos eso creían en su tribu. David no tenía ningún conocimiento de lucha. Tampoco le interesaba esa disciplina, puesto que se pasaba el día entre las ovejas, cantando acompañado por su arpa y disparando con la honda a los pájaros que tenían la mala suerte de cruzarse en su camino, y silbando a las chicas que iban a buscar agua al río en cántaros de greda. Goliat se paseaba dando golpes, patadas, empujones a cuantos se le ponían por delante, incluyendo cerdos y asnos. No tenía rivales, sacaba pecho, eructaba como un camello, resoplaba fuerte, le mostraba sus músculos a las mujeres de su tribu que le tenían por un héroe, y recitaba versos antiguos que le sacaban lágrimas, hábito que desconcertaba a sus admiradores. Pero el enclenque David había adquirido tanto dominio de su honda que podía derribar un gorrión en pleno vuelo, casi sin mirarlo, lo que le había conferido cierto prestigio. Ambos sin saberlo se buscaban. Un día el destino los enfrentó.
El esmirriado pastor, al que todos daban por muerto, se plantó ante su rival con una descarada confianza y, manejando su onda con destreza, le acertó en la mitad de la frente con una piedra de afilados cantos, con tanta precisión que Goliat se desplomó inconsciente en la hierba. Y antes de que se recuperara, David cogió la espada del gigante y le cortó la cabeza. En ese momento ocurrió algo insólito. Del cuello sangrante de Goliat salieron centenares de duendes provistos de armaduras, espadas y lanzas, que atacaron con enorme energía y ferocidad a los asombrados israelitas, que huyeron lanzando alaridos de espanto. En la cara de Goliat, que se había vuelto hinchada y verde, había una amplia sonrisa de triunfo.